que te vamos a presenciar es torque. Para una fuerza de esta forma, hay un vector de torque que va en esta dirección, un vector de velocidad angular que va en esta dirección, no la fuerza que va hacia abajo, aplicada. Torque tenemos lo que es brazo de palanca. En nuestro caso, que es el ejemplo de la bicicleta, la fuerza aplicada es la fuerza para abajo, para hacer rodar la fuerza, para hacer rodar la rueda de la bicicleta. Nuestro eje de rotación es el centro de la llanta. Nuestro brazo de palanca en este caso va a ser la rejilla que va desde la punta de la llanta al eje de la llanta. Como brazo de palanca entendemos a la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza aplicada al eje de rotación. ¿Qué es torque? Torque es la medida de tendencia de una fuerza para causar o alterar el movimiento rotacional de un cuerpo. Para el torque nos interesan tres cosas. Primero, la magnitud de la fuerza aplicada. Segundo, el brazo de palanca. Y tercero, el ángulo de aplicación de la fuerza con respecto al brazo de palanca. ¿Cómo se calcula el torque? El torque es un producto vectorial entre el brazo de palanca y la fuerza aplicada. Entonces, esto significa que el torque se puede calcular de tres maneras. El torque máximo es cuando el ángulo entre el brazo de palanca y la fuerza aplicada es de 90 grados, dado que en este caso el torque sería, el seno del ángulo sería de 1 y por lo tanto el torque sería máximo. Sin embargo, existen otras dos fórmulas para calcular el torque dependiendo de cuál sea la magnitud vectorial que esté girada con un ángulo. Por ejemplo, para la fuerza se utiliza el seno. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno utiliza un torque donde la fuerza tiene un ángulo que no es completamente perpendicular al brazo de palanca, la única fuerza que cuenta para calcular el torque es la magnitud en Y de la fuerza, que está a 90 grados del brazo de palanca, como ya se ha explicado. Por lo tanto, para calcular esta fuerza se utiliza la fórmula del seno del ángulo para calcular la componente en Y por lo tanto calcular el torque real que tiene ese objeto en ese momento. Por otro lado, el torque, cuando se utiliza el brazo de palanca en un ángulo que no es 90 grados, se calcula con el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque la fuerza, por lo tanto, siempre está en el eje Y positivo y el coseno del ángulo nos dará el eje de X que está a 90 grados y por lo tanto es perpendicular a la fuerza. Por lo tanto, el torque en el momento de este cuerpo será de solo el coseno del ángulo por el brazo de palanca por la fuerza. Las unidades del torque son newton por metro. Sin embargo, no hay que confundir newton con metro con las unidades joules de energía, porque newton con metro del torque no es igual a energía. Es necesario mencionar que para establecer nuestra conversión de signos en el torque, establecimos que es positivo cuando el movimiento va en contra de las manecillas del reloj y es negativo cuando va a favor. Sin embargo, esto no es necesariamente así en todos los movimientos de torque, ya que esto depende de cómo sea más fácil para quien lo va a analizar, es cómo se establecen la conversión de signos.